18. Primera de Pedro 3, 18 al 21. Amén. Primera de Pedro 3, 18 al 21. Primera de Pedro 3, del 18 al 21. Vamos a leer antifonalmente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y así nos unimos en el 21. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, conforme dice la Escritura en Colosenses 3, 17. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que es por eso que oramos en el nombre de Jesús, alabamos en el nombre de Jesús y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra se lee así. Yo leo el primero, el segundo y nos unimos en el 21. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvadas por agua. Todos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, una vez más, Señor, por ese amor y misericordia, Señor, que has mostrado, Señor, hacia nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor Jesucristo de la gloria. Gracias, Padre Santo, por lo que tú haces, Señor, es perfecto, Padre mío. Señor, pongo en tus manos esta predicación, Señor, esta enseñanza de esta noche, Padre amado. Y sea usted, Señor, obrando en nuestras vidas conforme a su voluntad, amado Dios, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y estamos reunidos, hermanos, con un propósito de estudiar la palabra, amén, ya que es el único propósito. Recordemos algo, hermanos, que la palabra no es un libro de información, sino es un libro de transformación. Toda aquella persona que pone por obra la palabra de Dios, 100% cambiará su vida. Aquella persona que de repente vive amargada, hermanos, y pone por obra esta palabra, hermanos, su vida cambiará, se llenará de gozo. Toda persona, hermanos, que de repente vive angustiada y pone su confianza en esta palabra, hermanos, llenará de paz su vida. Toda persona, hermanos, que de repente, hermanos, está siendo perseguida por muchas cosas en la vida, hermanos, cuando pone su fe en esta palabra, hermanos, Dios lo guarda de todo peligro y de todo mal. Porque la palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que liberta aún el cautivo. Amén. Hermanos, y vamos a estar aprendiendo esta palabra en esta noche. Librados de la condenación. Amén. Librados de la condenación. Mucha gente, hermanos, de repente han escuchado o visto, hermanos, en caricaturas cómicas, ¿verdad? Que cuando hay una persona que está en peligro, aparece un superhéroe. Amén. De repente aparece Superman allá, ya casi se va a tirar el carro al precipicio, y aparece Superman allá para rescatar ese carro. Amén. De repente, hermanos, viene el tren que se va a descarrilar, y aparece Spider-Man, amén, para detener el tren. Vemos eso que a veces pensamos, digo, wow, ¿y cómo es que sabía que iba a pasar eso? Amén. Y vemos eso en las caricaturas y pensamos a veces que eso puede suceder en la vida real. Que de repente va a haber una persona que la van a violar y va a aparecer un superhéroe allá, hermanos, y no sucede nada. A veces esa persona pensó que iba a aparecer un superhéroe para salvarlo y no apareció nadie, y esa persona recibe un daño. A veces el padre, amén, está esperando que aparezca alguien a ayudarle cuando está en una tribulación o una angustia de perder a su hijo o su hija, hermanos, y no aparece nadie. Pero vemos eso, es una realidad latente en este tiempo, amén. Hermanos, decía alguien, un dicho muy popular en el mundo, amén, que la muerte llegó a su casa y le tocó y le dijo, mañana vengo por ti. Le dijo este hombre, entonces, dice, wow, ¿qué voy a hacer para burlar la muerte ya que mañana viene por mí? Le digo, bueno, la muerte se fue y dijo al otro, mañana vengo por ti.
Entonces el hombre pensó, dijo, ¿cómo yo voy a burlar la muerte? Lo que hizo fue un peluquero, hermanos, y se cortó todo el pelo, se quedó pelón. Amén. Dijo, ya la muerte no me va a reconocer. Pensó que la muerte no lo iba a reconocer. Amén. Entonces, hermanos, como él pensó que la muerte no lo iba a reconocer, se fue a una fiesta. Al otro día la muerte andaba buscándolo. Y andaba, hermanos, buscando a ese hombre que le había dicho que iba a ir por él. Dijo, wow, ¿dónde andará? Lo fui a buscar a su casa y no está. Entonces la muerte se fue a una fiesta. Y allá estando en la fiesta miraba a ver dónde veía ese hombre. Y no lo encontraba. Entonces estaba al lado de un hombre que estaba pelón. Y dijo, bueno, aunque sea este pelón me llevo, amén. Y se lo llevó, amén. El que se había pelado para burlar la muerte, se lo llevó la muerte, amén. Hermanos, a veces la gente piensa que burlando la muerte va a ser librado de la condenación. Pero no es así. Amén. Dios ha establecido, hermanos, un medio en el cual nosotros podemos ser salvos. Y nos manda, de acuerdo a la Biblia, a nosotros a escapar de esa condenación que está muy futura. Amén. Vamos a leer en Hechos 17 del 24 al 31. Hechos del 17 del 24 al 31. Amén. Hechos 17 del 24 al 31. Ahí vemos, hermanos, una realidad que vamos a estar mirando en todo momento en nuestras vidas. Dios ha establecido un día en el cual va a presentarse toda persona delante de Él. Amén. Hechos 17 del 24 al 31. Hermana María, si lo tiene, amén. Léalo, por favor. Amén. La palabra se lee en nombre de Jesús. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y asiento a todo y satisface cada necesidad de un solo hombre. Creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y que quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Amén. A Pablo hablar. Gracias, hermana. Amén. Hasta ahí, gracias. Vemos, hermanos, que el Dios que hizo todas las cosas, el mundo y todo lo que vemos, hermanos, Él no necesita de nosotros. A veces la gente piensa que yendo a una iglesia, dice, ya yo cumplí con Dios, ya que esté contento porque yo por lo menos fui. Y a veces pensamos, hermanos, que nosotros le hacemos un favor a Dios. Amén, como si Dios estuviera necesitado de nosotros. Amén. Como que si Dios, hermanos, estuviera allá llorando por nosotros, diciendo, ay, mi hijo, mi hija, ¿por qué no has venido a alabarme? Hermanos, y pensamos, tenemos una mentalidad a veces humana, pensando que Dios es como nosotros, o personas que de repente nos sentimos solos y queremos hablar con alguien, amén. De repente es eso humano, ven, que de repente tenemos esa humanidad en nuestras vidas y sentimos esa necesidad de charlar con alguien. Dios no, hermanos, Dios es infinito. Y Él tiene, hermanos, millones y millones de ángeles que están a su lado, hermanos, alabándole y glorificándole. Si usted y yo le alabamos, vamos a sentir su gloria. Si nosotros no queremos sentir nada de Él, simplemente nos alejamos de Él y no sentimos nada. Porque Él, hermanos, es Dios. No deja de ser Dios. Aquí lo que dice, hermanos, que siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en las cosas que humanamente se hace la gente. Hace la gente de repente un ídolo, una figura
y piensa, ahí está Dios. Dios no habita ahí, dice la Biblia, amén. Él no necesita una imagen para mostrarse al mundo. Él no necesita a alguien que lo represente, hermanos, porque Él se representa solito. El 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios le ha fijado a cada hombre el tiempo de vida que va a vivir sobre esta tierra. Amén. A veces pensamos humanamente, amén. De repente el enfermo, amén. Yo he escuchado mucho. El enfermo dice, ay Señor, ya quítame la vida. Y el que está sano dice, Señor, dame siquiera 50 años más de vida. Amén. Y el enfermo está que se quiere morir. Ya quiero morir, Señor. Y el Señor le da años y años y ve que muere una persona, ve que muere otra, hermanos. Y no se muere, amén. Está enfermo y no se muere y no se muere. Y en cambio el sano, hermanos, de repente nomás le dio un heart attack y se fue. Le dio un derrame cerebral y se fue. Amén. Porque Dios ha establecido un tiempo para toda persona. Un tiempo en el cual le da la oportunidad de buscar de Dios. Por eso dice el 27, para que busquen a Dios. O sea, Dios les ha establecido un tiempo para que en ese tiempo busquen a Dios. El 27. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. O sea, usted y yo podemos palparlo en todo lugar, hermanos. En todo momento. Vea pues algo sencillo. Usted siente que quiere alabar a Dios en cualquier lugar. Hermanos, yo he podido sentir, hermano, la presencia de Dios aún en el trabajo. En cualquier lugar, hasta caminando, hermanos. Decía nuestra hermana que orando, caminando hizo una oración, amén, por su hija, si no me equivoco. Amén. Ella no estaba postrada, que yo sepa, amén, que bueno, yo no sé ella, amén. Pero ella no estaba postrada, y hermanos, iba caminando y hablando con Dios. Y Dios le contestó. Amén. Ella está aquí, por eso estoy hablando de ella, amén. No crean que hablo a sus espaldas, amén. Bueno, vemos la respuesta de Dios, hermanos, que nosotros podemos hablar con Dios. Y en cualquier momento nos escucha Él. Lo podemos palpar, hermanos. Eso es palpar. Que nosotros podemos ir caminando y vamos hablando con Dios. Y parece que no estamos haciendo nada, pero lo estamos palpando, lo estamos hablando con Él. Amén. En cualquier lugar estamos, hermanos, tocándolo. Gloria al nombre de Jesús. Hoy vi a la hermana, amén, con la hermana Priscila caminando en la calle y esperaba que me voltearan a ver, pero no me voltearon a ver. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermanos, de repente yo voy cerca de ellos y no me ven. Así camina la gente, hermanos, muchas veces, pensando que Dios está muy lejos, muy lejos. Y sin embargo está tan cerca de nosotros que dice la Biblia, podemos palparlo. Podemos sentirlo, hermanos. Hermanos, es tan real Dios que cuando uno tiene esa fe de que Dios está con nosotros, Dios está en el momento que nosotros lo necesitamos, hermanos, que Él se hace presente. En cualquier cosa, hermanos, que nosotros atravesemos, Dios se hace presente. Yo me he encontrado en situaciones a veces que digo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y lo único que hago, hermanos, como no hay lugar donde ir, me voy al baño, me postro a orar, hermanos, y veo la respuesta de Dios ahí. Es algo real, hermanos. Y digamos así, ¿será que Dios va a estar en el baño? Claro, hermanos, si Él hizo todas las cosas, no va a estar en el baño, amén. A veces dice uno, ¿y será que Dios me está mirando cuando yo me estoy bañando? Pues claro, hermanos. Si Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, amén. ¿Qué le es oculto, amén, a Él? Gloria al nombre de Jesús. Que no anda diciendo las cosas como veces nosotros, amén. Pero Él conoce todo, gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Luego dice, porque en Él vivimos, el 28, y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas. También ha dicho, porque el linaje suyo somos. O sea que en cada uno de nosotros hay un poeta. Amén. En cada uno de los hermanos hay un poeta. Es por eso, hermanos, que cuando hay una conexión de unas personas, empiezan a hablar de cosas, a veces dicen, es que yo miro mariposas volando, amén. Ya está sacando una poesía, amén, una persona de repente, amén. Ya está diciendo, hermanos, yo siento cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces nosotros tenemos algo de poetas en cada uno de nosotros.
Lo que pasa es que hay algunos más tímidos que otros, ¿verdad? El 30 dice, bueno, el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. No podemos pensar, hermanos, que Dios está estático en un solo lugar. Imagínense que un Dios esté estático en un solo lugar. Amén. Ok, dice la persona, este es mi Dios, este es mi ídolo. Y me vas a quedar en esa esquina y no te me vas a mover. Amén. Y le dice a su Dios, ahí te me estás y no te me mueves para nada. Amén. Entonces de repente va al mercado, va a la calle y su Dios se queda en la casa. Entonces anda desprotegido allá en la calle, anda sin su Dios porque lo dejó en la casa ahí clavado, ahí pegado en la pared, hermanos. Esa es la clase de Dios que está diciendo que Dios no puede estar en ese lugar porque Dios no necesita, hermanos, ser llevado por nadie. Gloria al nombre de Jesús. El 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento, hermanos, es que una persona reconoce su estado y se aparta. Amén. Si reconoce y se aparta, hermanos, alcanza misericordia y Dios lo perdona. Y el 31 da la razón por la cual Dios demanda esto. Dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Un día Dios va a juzgar al mundo, hermanos. Toda persona va a ser juzgado. Y de repente es lo último que quisiéramos escuchar. Amén, que nos vamos a presentar delante de Dios para ser juzgados. ¿Cómo, hermanos, va a ser juzgada la persona? Por sus hechos. Yo no voy a condenar a nadie, hermanos, en esta tierra. Humanamente yo no voy a condenar a nadie, aunque Dios nos dice en su palabra que nosotros vamos a condenar al mundo. ¿Cómo lo vamos a condenar? De esta manera. 1 de Corintios 6, 2 al 3. Vamos a mirar cómo nosotros vamos a condenar al mundo por la manera, hermanos, que Dios ha establecido. 1 de Corintios, más adelantito, 6 del 2 al 3. Hermana Priscila, si está ahí, hermanos, que no lo lea, amén. ¿No está ahí? Ok, lea la hermana Josefa entonces. 1 de Corintios 6, 2 al 3. Gloria al nombre de Jesús. Del 2 al 3, hermano. Del 2 al 3, hermana. Ajá. Ajá. En el nombre de Jesús, dice la palabra. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado, vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de esta vida? Amén. Amén, hermana. ¿O no sabéis? Dice que nosotros los santos hemos de juzgar al mundo. Al mundo, amén. Así es. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar al mundo? En esta tierra, hermanos, nosotros juzgamos a veces mirando lo que nosotros vemos. Amén. De repente nosotros vemos a una persona que anda con un hombre y con otro hombre y decimos, esta mujer es una pecadora. Y la apuntamos de repente, amén. Decimos, esa mujer no se merece nada de Dios. La apuntamos. Pero en el juicio que Dios ha establecido, no vamos a juzgar de esa manera. La manera de la cual Dios nos está hablando la palabra que nosotros vamos a juzgar al mundo, es por esta causa, hermanos. Porque de repente hay una persona que es pobre. Y hay otra persona que es pobre en otro lugar. Hay dos personas pobres en ciertos lugares. Amén. Y una decide servir a Dios aún siendo pobre. Le dice a Dios, yo me voy a apartar para ti, Señor. Y pasa necesidades, de repente lo deja la familia, es criticada la persona y es burlada esa persona, pero se permanece, hermanos, en esa palabra. En la palabra de Dios permanece y al final muere. La otra persona que decidió no servir a Dios, aunque era pobre igual, hermanos, no decide servir a Dios, no recibe críticas, no recibe burlas, no recibe nada de lo que comúnmente se ve en el cristianismo, hermanos, y muere también. En aquel día Dios va a presentar a dos personas, una que decidió servir a Dios
y otra que no decidió servir a Dios. La persona que decidió servir a Dios siendo pobre, le va a juzgar a la persona que no decidió servir a Dios por ser pobre también. ¿Cómo? Ok, esta persona que no decidió servir a Dios va a decir: Señor, yo no te pude servir porque yo era pobre. Ok, está bien. Mira, aquí hay una persona a tu lado que estaba pobre igual que tú, y sin embargo esta persona pudo servirme. Por el testimonio de esa persona que decidió servir a Dios en la misma condición de la otra persona, va a ser juzgada esa persona. Nosotros vamos a juzgar al mundo por la manera que vivimos. Amén. De repente hay una persona enferma y hay otra persona enferma de la misma enfermedad, y una decide servir a Dios y la otra no. La persona que decidió servir a Dios estando aún enferma va a juzgar a esa persona que no decidió servir a Dios porque estaba enferma. Esa es la manera que vamos a juzgar al mundo. De esa manera juzgó Noé a todo el mundo. Oiga, Noé juzgó a todo el mundo porque en medio de tanta corrupción del mundo decidió servir a Dios. Entonces no había ni una sola persona en la tierra que dijese: yo no pude servir a Dios porque todo el mundo estaba corrompido. Oh sí, es verdad que estaba corrompido, pero mira, hay una persona que decidió servirme en medio de ese mundo del cual tú dices que estaba corrompido. Esa persona te juzgó a ti porque tú decidiste no servir a mí, dijo el Señor. Amén. En otras palabras, Noé condenó al mundo porque decidió en medio de la destrucción servir a Dios. Por eso la Biblia dice que Noé juzgó al mundo por haber dado testimonio de haber servido a Dios. De esa manera vamos a juzgar nosotros. No eso vamos a apuntar, ¿verdad? No así no. Nosotros vamos a juzgar por el testimonio, porque decidimos a pesar de todo servir a Dios. Esa es la manera como nosotros vamos a juzgar, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 6 del 1 al 5 vamos a leer, amén, la situación que sucede cuando una persona decide servir a Dios. Romanos 6 del 1 al 5. Más atrasito, amén. Romanos 6 del 1 al 5, nuestra hermana Daisy lo lee, amén, gloria al nombre de Jesús. Ya que, hermanos, hay algunos que han tomado vacaciones esta vez, amén. Aleluya. Romanos 6. Del 1 al 5. La palabra se lee en el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Seguiremos pecando para que Dios nos perdone? ¿Qué usted cree, hermanos? ¿Seguiremos haciendo lo malo para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros? En ninguna manera, dice. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Toda persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús, hermanos, esto es lo que ha pasado, amén. Por eso el pastor ha sido muy claro, hermanos, especialmente cuando va a bautizar a una persona. Le da clases de enseñanzas por la seriedad de que esto significa. Amén. Hay lugares donde no tienen esta facilidad o digamos este privilegio. Hay pastores en diferentes lugares, hermanos, que simplemente le dicen, ¿cuántos quieren bautizarse? Levanten la mano. Levantan la mano, hermanos, y se bautizan cantidades de personas que ni siquiera saben para qué fueron bautizados. Les preguntan, ¿para qué te bautizaron? No, fue para ser miembro. ¿Para qué te bautizaron? Oh, me bautizaron porque yo, para poder cantar en el coro de las damas o de los caballeros o de los jóvenes, para poder ser parte de la iglesia. Muchas veces dicen, hermanos, y a veces piensan que viviendo en la misma condición de vida, van a ser salvos. No, la Biblia dice que, hermanos,
Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. Imagínense, hermanos, un muerto caminando. Es como ilógico, ¿verdad? Nosotros, hermanos, el muerto que nosotros veníamos arrastrando es del mundo pasado. Nosotros no podemos llevar la misma vida que llevábamos antes. ¿Cómo nos conocieron antes? Bueno, a mí me conocieron de muchas maneras, hermanos, que si les contara unas cuantas, amén. Hasta apodos me tenían, amén, gloria al nombre de Jesús. Pero de repente, hermanos, éramos bien mal hablados. Yo era de las personas, hermanos, que cuando les saludaba, hermanos, ya estaba diciéndole como unas 3 o 4 groserías, amén. Era bien tremendo, amén. Incluso, hermanos, la hermana sabe, amén, mi chalán, el que trabaja conmigo, amén, no lo voy a mencionar su nombre para que no se mencione, amén. Pero él dice, hermanos, que si la gente me hubiera conocido como yo era antes, si me hubieran conocido, hermanos, una persona amargada, una persona mal hablada, una persona, hermanos, que de repente nadie quería tener a su lado. Era el capitán, hermanos, yo mandaba a todos, gloria al nombre de Jesús. Yo no podía ver a nadie de los que trabajaban conmigo platicando, porque decía, ok, ya acabaste aquí, ve a hacer aquello. Ya acabaste allá, ve a hacer aquello. Hermanos, hasta que se llegaba la hora salían y lo mandaba a su casa. Como yo soy manager de ese departamento, hermanos, si me llegaba 5 minutos, yo le daba el día libre. Hermano, le decía, ok, llegaste 5 minutos tarde, vete a tu casa, vete a descansar, no te necesito hoy. De esa actitud era yo, hermanos, hasta que Dios trabaja en mi vida, amén. Ahora soy un poco tolerante, amén. Ahora me dicen que soy bueno, ahora me dicen otra cosa, amén. Se siguen burlando, pero ahora de otra cosa, amén. Pero vemos, hermanos, claro, amén, que la vida pasada quedó atrás. Amén. Amén. No podemos seguir viviendo la vida que llevábamos antes porque hemos sido bautizados en Cristo, amén. Esto simboliza, hermanos, el bautismo. Dice el 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que vamos, hermanos, primeramente morimos al mundo, morimos a las cosas que vivíamos antes. Morimos, ¿verdad? Después nos sepultamos. Amén. Por eso, hermanos, cuando usted siente, oiga bien, escuche bien esto. Cuando usted o yo sintamos que ese viejo hombre quiere salir otra vez, quiere volver a resucitar, bueno, dígale a ese viejo hombre, tú te quedaste allá en la sepultura, allá te me quedas. Amén. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es aquel enojón. El viejo hombre es aquel gritón. El viejo hombre el que no soportaba que le dijeran nada. El viejo hombre es aquel, si era hombre, hermanos, andaba con una y con otra, amén, por ahí de picaflor. El viejo hombre, hermanos, era aquel que andaba, hermanos, desbaratando su dinero en la cantina. Ese es el viejo hombre, amén. Y de repente, hermanos, en esta pandemia se quiere levantar ese viejo hombre. No sé si se han dado cuenta, hermanos, el estar a veces en la casa, como que llega el conformismo y decir, bueno, aquí nadie me ve, ni siquiera, a veces piensan que ni siquiera Dios los va a ver, hermanos. Y empezamos a pensar cosas, de repente, decía yo, hermanos, empezamos a mirar la televisión y, hermanos, empezamos a mirar algo que nos gustaba. Dice la persona a veces, yo soy más fuerte que eso. Y empieza a mirar, le entra por los ojos. Si de repente le gustaban las novelas, se deleita una novela aunque sea media hora. Amén. Yo a veces, hermanos, he ido a lugares y les soy bien sincero, les voy a ser sincero porque yo estoy delante de Dios, amén. Fui al dentista en estos días, hermanos, y estaba una novela, yo les voy a ser bien sincero, estaba una novela, amén. Y estoy con el dentista ahí y mis ojos estaban para allá mirando, amén, qué cosa estaba pasando ya en la novela. Hermanos, es bien tremendo eso, amén. Tiene una televisión y por allá escucha el ruido de que están hablando, hermanos. Ya la vista está mirando a ver qué cosa pasó por allá, hermanos, y mirando a ver qué cosa sucede. O agarra el celular de repente a ver quién le mandó un mensaje, hermanos, y empieza a revivir aquellos recuerdos. Y empieza a buscar por Facebook allá, hermanos,
la que lo dejó, el que lo dejó, amén. Y dice, wow, ¿qué habrá sido de fulana? ¿Qué habrá sido de fulano? Y empieza a recordar los recuerdos, empieza a recordar los momentos y empieza a decir, wow. Y empieza a recordar, hermanos, si se quiere levantar ese viejo hombre. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Si ese hombre se quiere levantar, hermanos, métalo y diga, hay poder en el nombre de Jesús, te me quedas muerto allá. Yo te sepulté allá en el bautismo, amén. No puedes seguir resucitando, amén. Imagínense, hermanos, un muerto resucitado. Eso es lo que simboliza, hermanos, la persona que se bautizó. Mató a ese viejo hombre, quedó allá en las aguas, ahora está viviendo una vida nueva, amén. El 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, hermanos, que morimos, fuimos sepultados y ahora somos nuevas personas. Nuevas personas. Decía el pastor, hermanos, en una enseñanza, amén, que dio en estos días. Si alguien te viene a decir, pero tú eres así, ¿qué me vienes a hablar? Amén. Y a mí me han dicho muchas veces, hermanos, eso. Que tú eras así, tú eres así, tú eres así. Hermanos, yo les digo, es verdad, yo era así. Yo sí era así. Pero ahora Dios me ha cambiado. Ahora Dios me ha transformado, ya no soy el mismo. Y a veces me han contestado, bueno, que te compre quien no te conozca, amén. Pero es porque de repente, amén, hermanos, porque no hayan palabras que decir contrarias. Amén. Pero ellos saben que ha habido un cambio, hermanos. Ya no hablamos mal, ya no respondemos de la misma manera a las personas. Ya no andamos envueltos en las cosas de las personas hacen, hermanos, que de repente si nos pudiéramos a contar lo que hacíamos en el mundo, hasta a veces nos daría vergüenza. Nos daría vergüenza de lo que andamos haciendo, hermanos. Andando haciendo cosas que de repente, si es dama, le causaría como espanto a los caballeros, amén. Aunque entre damas a veces se cuentan sus cosas, he escuchado, amén, que de repente cuando se reúnen empiezan a hablar no sé qué cosa, amén. Entre ellas, amén. Entre los hombres también se reúnen y a veces empiezan a sacar cositas. Dicen, no, mira, yo andaba aquí, yo andaba allá, yo andaba aquí haciendo esto. Hermanos, pero eso era el recuerdo para nosotros poder decir a las personas, es verdad, yo andaba allá contigo, amén. Yo andaba haciendo esto, pero ahora mira, el Señor me ha transformado, el Señor me ha cambiado y soy una nueva persona, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos sido librados de la condenación. Hemos salido, hermanos, íbamos rumbo a la condenación, pero ahora vamos rumbo a la gloria, gloria en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12. Hermana Josefa, léalo, amén. Primera de Juan 2:12. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan 2:12, está casi de Apocalipsis, amén, llegando casi a Apocalipsis. Sí, hermano, gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan 2:12. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, hijitos, para que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Gracias, hermano. Hasta ahí. Sí, nomás 12, sí. Amén. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea que cuando nos bautizamos, hermanos, fuimos lavados, fuimos justificados y fuimos santificados. Nuestros pecados fueron perdonados cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Aleluya. A veces el enemigo quiere traer estas palabras a la mente del hombre. Y tenga cuidado, hermanos, porque esas palabras me llegaban a mí. Estando orando un día, estaba, hermanos, yo sintiendo la presencia de Dios. Yo creo que era el poder de Dios, el Espíritu Santo, que quería sellarme en ese día. Hermanos, alabando a Dios, yo sentía que, hermanos, yo estaba en otro mundo. Y el pastor, como es ya de años en el Evangelio, se dio cuenta que yo estaba entrando en ese ambiente. Pero nomás de repente me vino una voz, oiga, en la misma oración, escuchen bien. Estando orando me vino a la mente, ¿pero qué tú estás haciendo ahí postrado? Santo.
no fue un hombre, sino fue una voz que me llegó ahí a la mente. ¿Qué estás haciendo postrado ahí? ¿Tú crees que ya Dios te perdonó? Mira, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste aquello. Hechos vergonzosos, hermanos, que si les contara, hermanos, se quedarían, wow, el hermano Celestino. Sí, el hermano Celestino. Hermanos, y como yo me vino esa voz a la mente, y yo lo había hecho, sí, es verdad. O sea, no es cosa que no lo hice. Entonces me vino eso a la mente y dije, es verdad, no soy digno de merecer nada. No merezco nada entonces. Hermanos, dejé de alabar a Dios y me callé. Dije yo, ten misericordia de mí, Señor. Oiga, Dios a veces está por sellar, por dar una promesa de parte de Él al hombre. Pero vienen esos dardos, esos pensamientos al corazón. Dios no te ha perdonado. Amén. Hermanos, tenemos que tener la certeza, la convicción de que Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Ya todo lo que hicimos atrás, quedó atrás ya. No tenemos que recordar nada de eso. Hermanos, si le llega eso a la mente, diga, hay poder en el nombre de Jesús. Yo sé que este pensamiento no viene de parte de Dios, porque ya Dios me ha lavado, ya Dios me ha quitado todo eso. Aún de la mente ya no puede estar en mi mente, porque ya Dios me ha dado una nueva promesa. Hermanos, si siga alabando a Dios, que el Señor le va a dar esa promesa que usted espera. Gloria al nombre de Jesús, amén. Por eso dice, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Amén. De repente, y cuando les digo que me vinieron sus pensamientos, dejé de alabar yo. Y después el pastor especialmente se sentó conmigo y me dice, hermano, ¿qué pasó? Dice, yo vi lo que usted estaba haciendo. ¿Qué pasó? Y yo con pena, hermanos, ustedes saben que soy penoso, ¿verdad? Amén. Bueno, con pena, ¿verdad? Le dije al pastor lo que estaba sucediendo, hermanos, y la verdad no le quería decir muy bien porque son cosas que viví. Y me dice, mire mi hijo, dice, ya lo que usted pasó. Si puede solucionar, solucione algo, y si no puede, déjelo así. Ya déjelo en las manos de Dios. Usted olvide que Dios le va a pedir cuentas de eso. Ya eso ya pasado. No puede estar viviendo en el pasado, viviendo ahora en el Evangelio. Tiene que mirar al futuro, tiene que mirar lo que Dios le está ofreciendo. Porque si usted sigue mirando atrás, el pasado nada le trajo, entonces lo que usted tiene que mirar es al frente, ahora lo que Dios le está ofreciendo. Hermanos, y de ahí yo sentí como que eso se me quitó de mi mente, hermanos, y empecé a buscar otra vez de Dios. Es la manera que Dios restaura muchas veces. Saber, hermanos, que ya Dios nos va a pedir cuenta, no nos va a pedir cuenta de todo aquello que hicimos. De repente si hay cosas que hicimos mal, hermanos, y quisiéramos cambiar. Yo a veces digo, Señor, si yo pudiera regresar 18 años atrás, yo hubiera cambiado muchas cosas. Créalo, hermanos. Pero también digo algo, hermanos, que a veces me viene a la mente. Cuando yo estaba en México, hermanos, no conocía de Dios. Digo, yo pude haber tenido tantas cosas y pude haber cambiado mi historia. Porque a veces uno mismo cambia la vida y son cuestiones de minutos, de horas. Son decisiones que son drásticas en nuestras vidas. Cambiamos el rumbo de nuestras vidas, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hoy podemos estar bien y de repente tomar una mala decisión y cambiar el rumbo de nuestra vida, hermanos, y caer en una desgracia. O hacer una buena decisión, en este caso seguir el camino de Dios y seguir una bendición que Dios nos ofrece. Yo digo, hermanos, a veces yo pensando en estos tiempos, como humano decía yo, Señor, si yo hubiera cambiado esta historia, yo fuera esto, yo fuera un profesional, yo tuviera un trabajo estable en mi país, yo tuviera una carrera estable, yo deseaba ser científico y quería ser médico. Dos cosas, hermanos, que quería hacer. Y yo creo que lo hubiera logrado. Y hermanos, pero desgraciadamente mi decisión cambió mi destino.
Y yo meditando y me venía eso a la mente, a veces viene la tristeza, viene como la angustia de decir, ¿qué va a hacer después de esto? Hermanos, pero yo me puse a pensar algo. Pude haber tenido dinero, millones de dinero, amén. Digo millones, amén. Bueno, digamos, pude haber tenido fortunas en México, ¿verdad? Tener una familia próspera. Tener hijos, hermanos, tener hijos que aparentemente vivieran bien, en apariencia. Amén. Tener una familia, digamos, ya grande, yo digo así. Y no ser la burla de gente, amén, en este tiempo. Y me puse a pensar, hermanos, y me llegó eso a la mente y dije yo, es verdad, pude haber tenido todo eso. Y aunque no es tarde, hermanos, pero entonces me vino a la reflexión a mi corazón, dije yo, pero ¿qué yo estoy pensando en eso? ¿Acaso yo cambiaría todo eso por lo que yo tengo ahora? No, hermanos. Yo no cambiaría a Dios por nada. Y si Dios me permitió vivir eso, gracias a Dios, gloria a Dios. Ese fue el medio que Dios usó para traerme a este país y conocer el Evangelio. De otra manera viviera como miles de personas allá afuera sin Dios y sin esperanza. Hermanos, que llegan los problemas y se hunden, que llegan las desgracias y se hunden, que llegan, hermanos, decisiones difíciles y se hunden, hermanos, porque no tienen a quien los puede levantar, que es la palabra de Dios y este bendito Dios que hemos conocido ahora, gloria al nombre de Jesús, hermanos. Ahora yo reconozco, hermanos, que Dios tiene un propósito en todo y que lo que Dios tenga para mí, gloria a Dios, hermanos, yo creo en los propósitos de Dios y Dios tendrá todo su tiempo, gloria al nombre de Jesús, amén. Hermanos, pero vemos, hermanos, que a veces queremos como vivir un pasado que está muerto, amén. Y yo digo, hermanos, el pasado hay que enterrarlo ya. Amén. Hay que enterrarlo. Hay que mirar adelante, hermanos. Gloria a Dios. ¿Fracasamos? Pues fracasamos. Amén. ¿Éramos fracasados? Éramos fracasados. ¿Nos arrastramos en el mundo? Nos arrastramos en el mundo. Amén. Amén. Pero ahora, hermanos, no estamos arrastrados. Ahora nos ha levantado Jesucristo. Ahora, hermanos, llevamos la bandera de victoria. Ahora somos, hermanos, diferentes. Gloria al nombre de Jesús. Ahora somos nuevas criaturas en el poder del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ya no nos sentamos así, hermanos. Yo me llegué a sentir en un momento así, hermanos, y de repente alguien por ahí me ha de haber visto llorando a veces por momentos, hermanos. Pero, hermanos, ahora, hermanos, yo reconozco que Dios tiene un propósito en todo. Si usted, hermanos, ha pasado por eso, declare que el Señor Jesucristo tiene un propósito en su vida. No mire, hermanos, que ya no se va a poder hacer nada. No. Hermanos, ahora que estamos comenzando esta carrera, gloria al nombre de Jesús. Yo llevo ya 10 años en el Evangelio y siento que apenas fue un año, hermanos. Yo no me canso de esto, hermanos, porque esto es poder de Dios, gloria al nombre de Jesús. Esto, hermanos, no cansa. Esto es como el pan de cada día. Queremos más y más y más hasta llenarnos, gloria al nombre de Jesús. Amén. Cada vez que, hermanos, tenemos una experiencia con Dios, queremos meternos más, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, librados de la condenación, amén. Segunda de Pedro 3, del 6 al 7. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, casi terminamos, amén. Segunda de Pedro 3, 6 al 7. Está atrásito, amén, de donde estábamos. Segunda de Pedro 3, del 6 al 7. Hermana María, si lo tiene, por favor, léalo, amén. ¿Del 6 al 7? Del 6 al 7, hermano. Amén. La palabra se lee en nombre de Jesús. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo. Perdón, hermano, era segunda de Pedro, sí. Sí, yo estoy ahí mal, amén. Segunda de Pedro 3, del 6 al 7, amén. Amén. 6 al 7, amén. Segunda de Pedro 3, del 6 al 7. Ok, la palabra se lee en nombre de Jesús. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con el potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego,
están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Amén. Usted ve, hermanos, nosotros íbamos corriendo en la misma dirección que va corriendo el mundo que vive sin Dios. Y les contaba el testimonio de mi vida, hermanos, porque la gente vive así, anhelando cosas. Amén. Yo llegué a un momento que sí, cuando llega ese momento como que, no sé, como que uno baja. Pero cuando uno siente y ve la situación que estamos viviendo, hermanos, usted y yo podemos morir en paz. Amén. Sí. Amén. Aunque no lo crea el mundo, hermanos. A veces muere un artista, muere un cantante y dicen, se llevó un angelito Dios, murió en paz, descansa en paz. ¿Descansa en paz? ¿Cómo descansa en paz si hacía llorar a la gente y tomando cervezas? ¿Cómo va a descansar en paz que hizo emborrachar a tanta gente? ¿Cómo va a descansar en paz? De repente mataron a una persona que violaba o que hacía esto. Descansa en paz. ¿Cómo va a descansar en paz, hermanos, una persona que lleva la conciencia sucia? Amén. Que lleva una conciencia, hermanos, que no fue limpiada. Nosotros, hermanos, vuelvo y les digo, nosotros vivimos muchas cosas, pero nosotros tenemos la conciencia tranquila que lo que podemos hacer ahora lo hacemos para Dios y podemos solucionar ciertas cosas, las solucionamos y lo que está a nuestro alcance lo hacemos y lo que no, hermanos, le pedimos a Dios que lo haga, gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero, hermanos, el que descansa en paz es el cristiano solamente. Amén. El único que puede descansar en paz es el cristiano. Amén. Si hay una persona que tiene insomnio en las noches, no está descansando en paz. Amén. Bueno, si es cristiano y me está escuchando por ahí, hermanos, no de ustedes, ¿verdad? No de ustedes. Pero si hay alguien que no está durmiendo, hermanos, póngase a leer la Biblia. Amén. Póngase a leer la Biblia. Y léala en voz alta. En voz alta, hermanos, para que si hay un demonio por ahí se vaya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Usted no sabe el poder de la palabra. Lea la palabra en voz alta en su cuarto y usted va a ver una diferencia. Yo no sé, hermano, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero hubo un caso de una persona, un hecho real. Aunque no es el tema, ¿verdad? Pero voy a introducirle esto ya que estoy hablando de esto. Hubo un caso real, hermanos, de una persona que escuchaba voces de una persona por la ventana y le llamaba por su nombre. Le decía, fulano. Oiga, esa persona le estaban haciendo lo que comúnmente se llama brujería. Y como estaba sin Dios, el poder de las tinieblas entraba a ese cuarto. Esa persona en un país y la otra persona en otro país. Oiga cómo conectaba. Le hablaba en su país y la otra persona escuchaba en este país. ¿Cómo sucede eso? Son cosas de un mundo que no queremos conocer. Amén. Amén. Bueno, ese no es el caso. Pero yo le di esta solución. Ponte a leer la Biblia. Hermano, pareciera algo que no sucede ni en las películas. Se puso a leer la Biblia, hermanos, y eso desapareció. Amén, aleluya. Lea la Biblia en voz alta en su cuarto y verá que algo va a empezar a suceder. Léala así. Es verdad, leemos la Biblia a veces callados. Lea la Biblia en voz alta en su cuarto y algo va a empezar a suceder. Ore si es posible en voz alta y va a ver que algo va a empezar a suceder. Hermanos, cuando la palabra de Dios llega a las vidas de las personas, empieza a transformar los corazones. Empieza a cambiar, hermanos. Nosotros, por eso, como dice la Biblia, nosotros íbamos a la condenación. Fuimos librados de esa condenación que va al mundo entero. Gloria al nombre de Jesús. Como dice la palabra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El tiempo de Noé que leímos al principio de la palabra de Dios. Los versículos al inicio dice que el tiempo de Noé, hermanos, solamente 8 personas se salvaron. 8 personas. Y solamente por un hombre se salvaron esas 8 personas, que fueron sus hijos. Amén. Aunque no logre salvar a nadie más de su familia, pero que sus hijos sean salvos. Amén.
Noé, hermanos, se preocupó por su familia, por sus hijos, por sus nueras. Hermanos, ya no se llevó a la suegra porque ya de repente se había muerto, amén. Pero hermanos, se preocupó por sus hijos. Amén. Entonces, los que entraron, hermanos, fueron sus hijos prácticamente, amén. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. En aquel tiempo fue el diluvio, pero en este tiempo, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, sin Dios. El mundo va a ser destruido por fuego ahora. Amén. Por fuego, hermanos. Una vez, ya con esto concluyo, hermanos. Una vez estaba yo en la calle, recién convertido, hermanos, al Evangelio. Y encontré en la calle a una persona que no sé, hasta la fecha no supe si era hombre o era mujer. Vestía cabello largo, pero vestía como mujer, pero hablaba como hombre. No sé cómo explicarme eso, amén. Tenía voz de hombre, pues, para que me entiendan. Amén. Entonces, yo hablaba con él, hermanos, lo saludaba a veces. Y un día llegando de la iglesia, hermanos, lo encontré en la calle y lo saludé. Y algo dentro de mí, de parte de Dios, me dijo, ve y dale un tratado. Hermanos, yo me metí al edificio, aquí donde vivo yo. Me metí al edificio, pero eso no me dejaba tranquilo. Ve y dale un tratado. Digo, Señor, pero es un hombre de la calle. Es un hombre de la calle. Hermanos, fui. Ya, como eso no me dejaba tranquilo en mí, hermanos, porque es Dios. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él sabe por qué. Yo sentía eso en mi corazón, digo, Dios mío, pero yo nunca he hablado, hermanos, con una persona así. Digo, Señor Jesús. Bueno, agarré, hermanos, y agarré un tratado y fui correteando a esa persona. La alcancé como a 2 bloques más abajo. La fui persiguiendo hasta encontrarla. Cuando, hermanos, lo encontré, le digo, Jesucristo le bendiga, y le da el tratado. Empezamos a hablar de la palabra. Y me dice estas palabras él. Sí, yo sé que un día Dios va a destruir el mundo por fuego. Digo, wow. Este hombre sabe de lo que va a suceder en el día final. Hermanos, le dice el tratado, le invité a la iglesia. Y ese fue el último día en que yo lo vi. Después de eso, según escuché, murió. No sé si lo mataron o se murió ahogado, no sé. Fue la última vez que lo logré ver. Ese fue el último mensaje, quizás. Hermanos, nosotros somos siendo librados de la condenación por la obediencia a la palabra. Y no sabemos cuántas personas más puedan ser libradas si se arrepienten y se convierten al Señor. Pero Dios puede darle el último chance todavía a esa persona, hermanos. Puede estar dándole el último chance que se arrepienta y se bautice. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo más le ha establecido Dios de vida, pero puede ser el último tiempo que Dios le dé la oportunidad. Si usted siente de parte de Dios hablarle a alguien, háblele. No espere que vaya un evangelista o que vaya de repente alguien que sepa mucho. No, simplemente dígale, Dios quiere salvar tu alma, que Dios quiere que tú no te vayas a la condenación. Háblele, si siente eso de parte de Dios, hermanos, es por algo. Y Dios, hermanos, va a respaldar lo que Él dice. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al nombre de Jesús, librados de la condenación. Amén.